Affirmative sentences. Para formar oraciones utilizando have to o has to, deben de escribir primero sujeto, después have to o has to y la actividad que se va a realizar. ¿Qué significa have to o has to? Esto lo vamos a utilizar cuando queremos dar a conocer que es una obligación o un deber que tenemos que realizar. Por ejemplo, podría ser Miguel tiene que lavar los trastos. O sea, estamos dando una obligación que se debe de realizar. Pero en este caso, have to únicamente lo vamos a utilizar con los pronombres I, you, we y they. Y para she o he vamos a utilizar has to. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la tercera persona en inglés. Entonces, ¿cómo quedarían mis oraciones? I have to work every day. ¿Sí? Va mi sujeto, que en este caso es I. Have to. Mi verbo o la actividad que se va a realizar, que en este caso es work. Entonces, I have to work every day. Yo tengo que trabajar todos los días. ¿Sí? Estamos dando a entender que es un deber o una obligación que se debe de realizar. She has to eat lunch. Ella tiene que almorzar. ¿Sí? Siempre se va a utilizar para dar, recuerden, un deber o una obligación. We have to do the laundry. Ellos tienen que lavar la ropa. Michael has to make the bed. ¿Sí? Recordemos que como Michael, si lo sustituimos por un pronombre, resulta que utilizaríamos el pronombre he. Por eso va has to. ¿Por qué? Porque es en tercera persona. Recuerden siempre eso. Mary and Joseph have to go to school. Acá como estamos hablando de ellos, por eso utilicé have to. ¿Sí? No precisamente vamos a utilizar un pronombre, sino que también podemos utilizar nombres de personas, pero tenemos que ver si nos están hablando de él, de ella, de ellos, ¿sí? Negative sentences. Acá va a ser la misma estructura, que lo único que nos va a variar con las oraciones afirmativas, que acá vamos a utilizar los auxiliares don't o doesn't, ¿sí? Don't have to va a ser para I, you, we y they. It doesn't have to para she o he. I don't have to work in the bank. Yo no tengo que trabajar en el banco. Susan doesn't have to jump in the house. Susan no tiene que saltar en la casa. He doesn't have to clean the kitchen. Él no tiene que limpiar la cocina. They don't have to wash the dishes. Ellos no tienen que lavar los trastes. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, cuando estamos hablando de tercera persona, utilizo doesn't have to. Y cuando estamos hablando con I, you, we o they, es don't have. Question. Para las preguntas voy a utilizar do o does. Después va mi sujeto. Y acá voy a utilizar únicamente have to. ¿Por qué? Porque no puedo escribir has to, ya que al principio de mi pregunta tengo un auxiliar. Que en este caso mis auxiliares son do y does. Ejemplos. We have to work in the restaurant. Nosotros tenemos que trabajar en el restaurante. Es una oración afirmativa y la tengo que pasar a forma de pregunta. ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿cómo me quedaría? Do we have to work in the restaurant?
¿sí? Para saber cuándo utilizar do or does, recuerden, does únicamente es para la tercera persona. Recordemos que la tercera persona en inglés es she o he. Y con do voy a trabajar cuando me estén mencionando pronombres como I, you, we y they. Y en este caso, como tengo we, por eso voy a utilizar el auxiliar do. ¿Sí? Si se dan cuenta, únicamente es la misma estructura de oración afirmativa. Lo único que hice fue que antes de la palabra we, o mi pronombre we, escribí el auxiliar do y al final agregué un signo de interrogación. Y para poder responder, puede ser yes we do, si es afirmativo, o no we don't, en caso de que sea negativa. Katy has to do the homework. Katy tiene que hacer la tarea. Vamos a pasarla a forma de pregunta. Como estamos hablando en tercera persona, recordemos que entonces que voy a utilizar mi auxiliar does. Y mi pregunta sería, does Katy have to do the homework? ¿Sí? Únicamente, si se dan cuenta, agregué does antes de la palabra Katy y por último mi signo de interrogación. Y para responder puede ser yes, she does o no, she doesn't.